Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviarles un saludo a todos y desearles mucha suerte ahora en el Mundial con los equipos de cada uno de ustedes, a los que les estén siguiendo en este Mundial. Saludo aquí a Carmen Tico Cross, a Marjo, quien se acaba de unir. Muchas gracias a las personas que se están uniendo, al Centro Universitario Cárdenas. Y quería recordarles dos cositas. La primera, muy importante, es que ya estamos a puertas del cierre del envío de los trabajos para el 27º Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, que se va a realizar en la Universidad Mariana de Pasto. Y pues las personas que no han podido todavía enviar sus resúmenes, pues estamos casi a 5 o 6 días de que esto ocurra, pues para recordarles un poco esto. Y es importante su participación, ya hay muchas personas inscritas, es muy importante ir a presentar esa parte de un trabajo que uno hace en investigación durante 1 o 2 años, o los avances como lo solicite de pronto esa comisión, ese comité científico. Y la segunda es el libro, no lo olviden, el libro que se publicó del año 2024, que es nuestro 4º libro, en el cual hay cosas muy importantes que ustedes pueden tener en cuenta en ese proceso pedagógico, y el cual está ya en la página web de ACOFAEM, pero también el que lo quiera tener de pronto de manera real, virtual. Hay personas que nos gusta mucho leer, rayar y de todo, también lo podemos tener. Entonces miremos muy bien eso, si lo queremos, a través de las redes pueden mandar su alternativa de qué quiero y dónde lo podemos ubicar. Miro aquí a Wilson Cañón, que se unió, muchas gracias, al Centro Universitario, muy amables a todas aquellas personas que se están uniendo en esta live, y a Marges Escoria, que también se unió. Hoy vamos a tratar un tema muy importante ya en esta secuencia que hemos venido hablando de lo que es las herramientas postdigitales o la era postdigital, como la hemos denominado, o los medios que nosotros como pedagogos podemos utilizar cuando utilizamos la inteligencia artificial, pero no como para que simplemente nos dé el dato y ese dato quede ahí. Hoy nos vamos a referir a un tema muy importante, que es cómo reconceptualizamos el objeto de la evaluación, en ese desafío de la era digital. ¿Y por qué vamos a mirar la reconceptualización? Porque hay una cosa muy importante, a veces el profesor no evalúa sino el producto, es decir, si es un trabajo lo que entrega el estudiante, si es una respuesta, la respuesta que nos da el estudiante. Entonces por eso se debe cambiar y desplazar esa evaluación del producto, es decir, de lo que él nos va a entregar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos da el producto. Si usted le dice a la inteligencia artificial, hágame este trabajo sobre este tema, él le va a entregar el producto sobre ese tema y usted lo va a copiar. Aquí no nos interesa tanto el producto, es decir, lo que el estudiante me entregue, la pregunta que me responda. Aquí lo que nos debemos evaluar es ese proceso, es decir, ese camino crítico seguido por el mismo estudiante para conseguir ese producto. Y entonces, al referirnos a ese proceso que debemos evaluar, no vamos a estar con el estudiante detrás a ver si la inteligencia le dio el dato. Eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensemos una evaluación de varias maneras. Como testimonio. Cuando uno va a hacer un testimonio, por ejemplo, en un juzgado, a uno le piden hechos, le piden eso cómo ocurrió, le piden qué hizo, le piden qué fue lo que observó, muchas cosas. Eso es el testimonio. Entonces aquí
el fundamento máximo es como testimonio. Por eso Melis, que lo hemos nombrado nosotros tanto durante estos anteriores slides, dice que es el fundamento ético, porque no vamos a medir, sino que vamos a mirar el testimonio, es decir, esa capacidad que tiene el estudiante de decir cómo fue su proceso, con honestidad intelectual, cuál fue la base académica en este proceso, qué fue lo que consultó, el cómo preguntó, cómo miró esos datos que le estaba dando, cómo los reflexionó y cómo los argumentó. Muy importante entonces mirar el testimonio. Sigo saludando aquí, a ver hacia arriba, a Linda, a Sophie Peláez, que se acaban de unir. El segundo aspecto lo dice Meriu, que es otro pedagogo del que nos hemos hecho nosotros referencia, que dice, la evaluación debe ser formadora. No es poner una nota simplemente, no, usted sacó 4, usted sacó 5, usted sacó 3. Se debe evaluar lo que el estudiante aprendió o lo que el estudiante quiere aprender, es decir, mirar su propio aprendizaje. Por ello, entonces, en la inteligencia artificial se habla de esa metacognición, esa capacidad que tiene el estudiante para decir, esto lo aprendí, esto todavía no lo he aprendido, esto me falta por aprender. Entonces, fíjense en dos aspectos importantes, uno es testimoniar y otro es mirar la evaluación como formadora, no como sumativa. Hizo todo esto y entonces esto fue lo que entregó. No, es una formación y por eso hablamos de una evaluación formativa. Voy a traer una frase porque acuérdense que yo siempre hago alusión mucho a las frases. Dice, observemos la humanidad del proceso, no la perfección técnica. Porque si fuera la perfección técnica, entonces miramos lo que nos dio la inteligencia artificial. Aquí es la humanidad en su proceso de formación. Por ello, entonces, la evaluación no será tomada como sentencia que clasifica al aprendiz. No, eso es la amenaza que nos da la inteligencia artificial. Pues se pierde la capacidad de mirarse el proceso que de pronto el estudiante está haciendo durante ese aprendizaje. Entonces voy a darles algunas cositas muy importantes durante toda esta live para que ustedes la vayan teniendo en cuenta en ese proceso de evaluación. Debe ser un ejercicio de autoconocimiento. ¿Qué aprendí? ¿Qué sé? ¿Qué puedo decir yo de lo que hice? Ese es mi propia testimonio, mi propia evaluación. Cómo dio la respuesta, para qué me ayudó esta observación que estoy haciendo, cómo pregunté, cómo estoy repitiendo eso que él me dijo, lo estoy entendiendo o no lo estoy entendiendo, lo cuestiono o no lo cuestiono. Meiriu dice en una frase, educar es introducir a alguien en un mundo que no hemos elegido, pero en el que tenemos que vivir. ¿Qué quiere decir esto en evaluación? Que yo lo que le estoy dando al estudiante es su capacidad para que él resuelva problemas en el mundo en el que va a interactuar. No que los busque en la inteligencia artificial, sino que con los datos o la información que le dé, él sea capaz de buscar soluciones a esos problemas a los que se va a enfrentar. Debe entonces ser un lugar de encuentro la evaluación. No es simplemente que me entregue el trabajo y simplemente yo lo cojo y voy y lo califico y entonces le pongo 5 porque muy bien sus citas, porque las hizo a través de las normas que se le han pedido, porque dio todo lo que yo había pensado que fuera el trabajo y de todo. No, el aprendiz que entrega un trabajo se le deben hacer preguntas sobre sus
propuestas que está haciendo o respuestas en ese trabajo. Y además debe defenderlo. Si una persona que hizo un trabajo y me lo entregó y yo quiero que me lo sustente, no es capaz de contestar a las preguntas que yo le estoy haciendo, interrumpa el proceso de la evaluación. Pues no se puede concluir, pues uno que concluye que no lo hizo. Muchas veces nosotros hemos cogido los trabajos de los estudiantes y hemos mirado qué es copia, porque los hemos metido de pronto a unas herramientas que han existido donde uno mete el trabajo en Google y le dice, esto lo copio de tal parte. Eso mismo nos puede pasar con la inteligencia artificial. Por eso no le vamos a refutar el trabajo como tal, sino las preguntas que yo le haga sobre ese trabajo que está haciendo. Alguna vez hemos hablado de que en el proceso educativo se hace un contrato pedagógico. Ponemos unas normas y ellos también ponen otras normas. ¿Para qué? Para que hagamos un aprendizaje a través de qué es lo que yo quiero y qué es lo que quiere el estudiante. Entonces simplemente pongámosle que durante ese proceso pedagógico de aprendizaje nosotros no nos limitemos con que nos entreguen un trabajo escrito, porque ahí está la inteligencia artificial que posiblemente le haya hecho mucha parte del trabajo. Pidámosles que haga una bitácora de ese proceso, como un relato de construcción, donde él pueda especificar cómo dialogó con la inteligencia artificial, cuál fue la parte de razonamiento que él hizo con esas respuestas, cuál fue el juicio, cuáles fueron las sugerencias que él le hizo al algoritmo para poder corregir, cuáles fueron las dudas. Es decir, en una parte anterior, hace varios años, yo hablé del texto paralelo. Para mí el texto paralelo se convirtió en mi proceso de evaluación. ¿Cuál fue el aprendizaje que hizo el estudiante? Yo le decía, en el encuentro o en esa mediación o en ese laboratorio de mediación que tuvimos, ¿qué fue lo que usted hoy aprendió? Y ahí que lo escriba, y ese es su bitácora o ese es su texto paralelo. Una cosa muy importante. Algunos lo llaman portafolio, otras bitácora, otras texto paralelo, que es lo que el estudiante va escribiendo de su propio aprendizaje. Y aquí lo podemos mirar de ese diálogo con la inteligencia artificial, cuáles fueron sus preguntas, cuáles fueron sus razonamientos, qué aprendió, qué no aprendió, qué le volvió a preguntar o qué él buscó para su propio aprendizaje. Miremos todo eso, muy importante en pedírselo al estudiante y que nos lo entregue paralelo con su trabajo, si es que le estamos pidiendo un trabajo por escrito. Dice, la honestidad intelectual es la única vía para que el conocimiento no sea una memoria, sino una conquista del sujeto. Esto también nos lo dice Meirieu. Nos dice, la honestidad intelectual es la única vía para que el conocimiento no sea una memoria, sino una conquista del sujeto. Porque lo que se repite, la pregunta que yo le hago y él mismo la busca en la inteligencia artificial y me la repite, no es qué aprendió de eso, cómo él lo aplica en su vida, qué soluciones va a tener él con eso que está aprendiendo. Sigo saludando aquí a Tapis, a César Caguasando, a Clemencia Sofía, a Briones, a Igna Flores, a Laura Andrés Castro, a Hoy Cárdenas, a Lozano, a Rivera, a Camilo Ortiz, a Juan Espitia. Muchas gracias a todas estas personas y a Sofía Peláez que se han venido uniendo. Entonces, evaluar no es controlar. Evaluar es abrir una conversación sobre el sentido de lo que hemos aprendido. Siempre hemos hablado esa frase de sentido, de darle sentido al aprendizaje, de darle sentido a ese conocimiento. Eso es lo que nosotros debemos evaluar. ¿Pero a través de qué? De conversaciones. ¿A través de qué? De encuentros. Por eso
la educación no se puede terminar, que me la va a reemplazar la máquina. No, el face to face es de las cosas más importantes que siguen siendo y seguirán siendo posibles en el proceso de la mediación o del laboratorio de mediación que nosotros realicemos. Maggio, que es otro autor, también nos dice, la tecnología es una prótesis, óiganlo muy bien, y así lo hemos venido mencionando, la tecnología y la inteligencia y las herramientas digitales son una prótesis. La pregunta no es en sí misma la inteligencia artificial, sino que nos ayuda a caminar un poco mejor para encontrar datos o información que nos pueda servir, pero no nos atrofiemos nuestra manera de pensar con todos los datos que nos da la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer eso? Miremos, tenemos muchas maneras de hacer ese proceso evaluativo. Cuando uno evalúa ese texto o evalúa la respuesta que nos da la máquina sin el criterio humano, pues no podemos juzgar, no podemos corregir, no podemos otorgarle sentido a ese texto. Por eso es importante que nosotros entonces cuando evaluemos miremos también el criterio humano. Que entonces, ¿qué debemos nosotros observar también en nuestro aprendiz cuando lo tenemos frente a frente, face to face, en ese proceso evaluativo? Miremosle la capacidad de contradicción. Él es capaz de contradecir las respuestas que está dando la inteligencia artificial. Preguntémosle. Y la inteligencia entonces no se equivoca, la inteligencia es una cosa verdadera, es alguien al que no, la inteligencia artificial también se equivoca. Entonces explique el por qué, haga pensamiento crítico, reflexione, preguntémosle, siempre preguntemos. Miremos la capacidad narrativa, de esto hemos hablado también, de esa complejidad narrativa de la que nos habla Hans, y lo hemos visto. ¿Qué es entonces, qué le incluyemos nosotros a esas respuestas y a esos ejemplos que nos está dando, que los consultó en la inteligencia artificial? ¿Cuáles fueron sus vivencias, sus experiencias, sus referencias, sus dilemas que él encontró específicos, sus detalles, su aprendizaje situado? ¿Qué fue lo que él aprendió ahí? Porque acuérdense que nosotros aprendemos de nuestras experiencias y de nuestras vivencias. Cuando nosotros vamos a una práctica, cuando nosotros vamos a un espectáculo, cuando nosotros estamos conversando con otros, estamos cogiendo experiencias y ahí hay aprendizaje. Muy importante que tengamos todo eso en cuenta en el proceso evaluativo, porque por ahí, perdonen que les diga, he oído yo que dice, pues a mí me entregó el trabajo y que un trabajo que estaba muy bien hecho y tenía sus citas, pues yo las consulté y las citas eran, ¿pero qué? ¿Qué aprendió el estudiante con ese trabajo? Él es capaz de que con ese trabajo pueda transformar el sitio donde él va a trabajar. No, miremos muy bien. Una cosa es la cointeligencia humana y otra es la inteligencia artificial. Y por último, pues siempre miremos esa metacognición. Yo siempre he hablado de esta palabra durante todo el tiempo. Cómo hago mi autodiagnóstico, mi autorreflexión y mi automejoramiento. ¿Qué sé y qué no sé? ¿Qué aprendí y qué no aprendí? ¿Qué debo hacer para aprender otra cosa? ¿Y cómo debo mejorar en mi propio aprendizaje? Es esa plasticidad cognitiva que nosotros tenemos en el cerebro para poder hacer ese pensamiento reflexivo, crítico y esa propia metacognición que debía hacer. Por eso debemos, cuando evaluemos la honestidad como valor, principalmente. La humildad que tiene el aprendiz al decir esto de dónde lo tomó y cómo lo hizo. La valentía de su propio pensamiento y la transparencia epistémica que él me deja dar en esas respuestas
a las que yo le estoy haciendo preguntas. Bran Bonilla, muchas gracias por estar. Casi, Oyas, Eruanmu, Aruamun, que también se unió, y Amén, ese oficial, que también, y Karen, que están unidas aquí. Muchas gracias a todos, a Techis, y Jacqueline, a Clema, muchas gracias por estar. Aquí hay entonces una revolución didáctica, porque la evaluación es una estrategia didáctica, porque debemos hacer que esa inteligencia artificial se convierta solamente en un acompañante, y que el proceso lo hace el sujeto que está consultando esa inteligencia artificial, y ahí está el centro de nuestra propia evaluación. ¿Cuál fue el proceso que hizo ese estudiante? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta toda esa serie de cosas antes de. Pero reflexionemos sobre otras cosas. No debemos usar solamente la inteligencia para medir los resultados de aprendizaje. Puede ser usada para dimensionar ese potencial. Él cómo preguntó, él cómo lo hizo, que nos muestre toda esa serie de procesos que él articuló, que nos los deje ver. Porque para que esa evaluación sea más ética y más profunda, que tenemos en cuenta esa calidad de interrogatorio que él hizo, esa capacidad de formular preguntas complejas, preguntas éticas, preguntas que le sirvan entonces a él para reflexionar, esa capacidad de juicio. La inteligencia ofrece soluciones universales, la inteligencia artificial, y abstractas. Entonces esa es esa habilidad para él poder contextualizar esa solución a una realidad facial, a una realidad contextual, a una realidad de su propio entorno. Y evaluar con la inteligencia no es medir lo que el aprendiz hizo sino las decisiones que toma. Eso es muy importante. ¿Qué decisiones va a tomar ese estudiante con esa datos que él tomó de la inteligencia artificial, para poder nosotros hacer una evaluación mucho más profunda y mucho más reflexionada, más argumentada? La ética en la evaluación es valiosísima, es quizás el argumento más importante de todas las sustentaciones, y además tengamos en cuenta siempre que como nosotros evaluamos a nuestro estudiante en presencia de otros, debemos también hacer esa coevaluación, la de sus propios compañeros en ese proceso de evaluación que estamos haciendo. Por eso es importante y no podemos descartar que en la evaluación estará la autoevaluación del estudiante, la evaluación que hace aquella persona que en ese momento es el mediador o es el docente o es esa persona que está ayudando en ese proceso de aprendizaje a esos estudiantes. Quiero entonces, ya casi para terminar, darles esto. ¿Qué debemos entonces priorizar? El cómo sobre el qué. Cómo lo hizo sobre el producto. Es decir, su proceso, el cómo. Tener en cuenta esa bitácora, ese texto paralelo o ese portafolios que nosotros le pusimos a hacer para mirar ahí sus dudas, sus refuerzos, sus titubeos, sus preguntas sobre ese propio aprendizaje que él realizó. Hacer la evaluación como un conversatorio, no como una cosa rígida. Usted hace la respuesta y yo le digo si sí o si no. No, así no es. Hagamos diálogos, encuentros en ese proceso evaluativo y miremos en ese proceso de aprendizaje significativo qué fue lo que aprendió y cómo él con ese aprendizaje puede buscar soluciones a los problemas que se le van a presentar en su vida profesional. ¿Qué le falta por aprender y qué voy a hacer
con eso que no he aprendido? ¿A dónde lo busco? ¿Vuelvo otra vez a la inteligencia artificial? ¿O le pregunto a mis compañeros o con ellos hago un debate y puedo entonces con eso hacer un aprendizaje mutuo y comprensivo? ¿Esto a qué nos lleva a nosotros como profesores? Nos obliga a ser mejores pedagogos. Indudablemente, pensemos nosotros que con la inteligencia artificial no podemos estar dando solamente información. Formemos nosotros como pedagogos a nuestros estudiantes para que ellos se formen como seres humanos con valores. Miremos esa capacidad comunicativa, esa capacidad de liderazgo ante los datos que nos está dando esa inteligencia artificial, esa capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, cómo toma decisiones. Eso es lo que nosotros debemos mirar y por eso nos obliga a ser mejores pedagogos. Evaluar en esta época es una tarea de vigilancia, de resistencia, de creatividad, de innovación. Formemos profesionales que no solo procesen datos, sino que sepan pensar por sí mismos. Por eso es muy importante que nosotros les enseñemos a los estudiantes de pronto esas habilidades blandas de comunicación, de interacción, de pensamiento crítico, de liderazgo, de capacidad de aprender, de capacidad de buscar la información verdadera y de ser críticos de su propio proceso de aprendizaje. No pensemos que porque la inteligencia le dio los datos y él los tiene, él sabe. No, puede que no sepa, simplemente los consultó, pero no sabe cómo aplicarlos ni cómo solucionar los problemas de su contexto. Miremos que siempre hemos nosotros en este proceso venido hablando en esta slide de qué es, de cómo las utilizamos nosotros, ese proceso evaluativo en los laboratorios de mediación, cómo la usamos con las rutinas de pensamiento, cómo podemos evaluar esas rutinas de esas respuestas que nos está dando el estudiante cuando utilizamos la inteligencia artificial, de que revisemos entonces ese feedback que nosotros le hacemos al estudiante y el que él mismo se está haciendo. Entonces miremos todo ese proceso, cómo lo vamos siguiendo para poder dar una evaluación formativa, no una evaluación sumativa. Miremos el trabajo, cómo lo hizo, cómo lo defendió y cómo es capaz él de buscar soluciones a ese aprendizaje que él tomó y al que le dio sentido. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí conmigo. Seguimos en nuestra live. Hemos tenido un tema muy importante en este primer semestre porque no podemos dejar la inteligencia artificial. Esa llegó, está aquí, yo siempre les he dicho, la tenemos que tener, pero miremos cómo la usa el estudiante, para qué la usa, cómo la pregunta, cómo la sustenta, cómo la reflexiona y cómo lo piensa. Muchas gracias, me dicen aquí, está Arciniegas, está Iván, está Andrea Castro, está Juan Espitia, está Vanessa, está Carmen Tico, dice excelente, muy interesante, nos vemos en la próxima. Gracias profesora por compartir este tema. Muy bien, piensen en la evaluación, no la piensen que simplemente me entregó el trabajo y yo lo califiqué y puse 5 o 4 o 3, bueno, la nota que usted le quiera poner, pero miremos cómo confrontamos al estudiante con el trabajo y con la pregunta que se le hace sobre ese trabajo y sobre el dato. Y por eso nuestras clases, nuestros encuentros, nuestras mediaciones, nuestros laboratorios deben ser encuentros también evaluativos, de pregunta, de respuesta, de reflexión y de argumentación.
Nos vemos entonces en estos y no olviden que ya próximos estamos al 30 de junio, que se cierran las convocatorias para los trabajos de investigación que se van a presentar en el Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería que vamos a desarrollar el 23, 24 y 25 de septiembre en la Universidad Mariana de Pasto. Los invito, allá estaremos, allá nos encontraremos. Muchas gracias a todos por haberse unido a esta live.